Hola amigos, bienvenidos una semana más al podcast Fotocasa Pro Academy. No sé si alguna vez os habéis planteado el impacto que tenemos en los demás y cómo influimos a las personas. Tal vez esa forma de influir a las personas se puede trabajar. Pero antes de entrar a hablar sobre eso, voy a dar paso a don Ismael Cardodi. ¿Cómo estás? Hola a todos, muy bien, Juan Carlos, ¿tú qué tal? Pues bien, recuperando poquito a poco. Perfecto. Oye, que bien has empezado hoy, ¿eh? Hablando de influir, personas... Sí, porque hoy, como sabes, tenemos un programa bastante especial. Tenemos una entrevista con una persona que nos va a hablar de estos temas. Pero oye, qué importante es, más que influir, es dejar buenas sensaciones, ¿no? A la persona que tienes enfrente, ya sea con tus acciones, con tu forma de comunicar, etcétera. Bueno, al final es esto de conectar con el cliente, ¿no? El hecho de que... Primero, rompamos la primera barrera, que muchas veces en el sector inmobiliario es una barrera muy complicada. Sobre todo sé que cuando llamáis a esos propietarios que os dicen que no, etcétera, pues no tiene que ser nada fácil cambiar esa emoción y generar energía suficiente para convencer al cliente al menos de que te deje abrir la puerta de su casa. Pero también es cierto que, bueno, pues tenemos que plantear muchas estrategias que nos ayuden a conseguirlo, ¿no? De hecho, tú eres una de esas personas que esta parte se la trabaja muchísimo. ¿Cómo conectas tú con las personas, Ismael? Bueno, a ver, para mí es verdad que es una parte fundamental del día a día de cualquier profesional que está hablando con personas. No hace falta hablar solamente de temas, por ejemplo, comerciales, sino, oye, nuestro día a día, en la parte de formación o cuando tienes una negociación con pues, un proveedor, etcétera. Para mí es importante generar esa conexión, ¿no? También es verdad que cuando hablas de coaching dicen eso de generar rapport, que es conectar con la persona que tienes delante para saber si puede encajar o no ahora mismo una determinada conversación o hablar de un determinado tema, y es verdad que yo lo intento cuidar. ¿Cómo lo hago? Pues yo intento ser natural y sobre todo planteando muchas preguntas al otro para tener información. ¿Tú? Pues bueno, yo en mi caso esa parte la cuido menos, lo reconozco, soy más pasotilla. Pero sé que es algo muy relevante y algo muy importante, ¿no? Y hay veces pues que no llegas a tiempo para dar respuesta a algo o no te implicas en ciertas situaciones, ¿no? Que sabes que podrías influir o podrías impactar, y es algo que a veces me cuesta un poquillo, pero es lo que te digo, es por tiempo, pero sé de la importancia que tiene esto y de hecho por eso lo traemos. Sí, hoy y al luego programa. Hay una cosa que no sé si estás de acuerdo, que no es fácil conectar con todo el mundo, es decir... Primero, hay una conexión natural que tú tienes con alguien sin tener que aplicar ninguna técnica ni forzar nada para que eso salga. Pero hay veces que por mucho que intentes aplicar técnicas, es muy complicado poder llegar a conseguirlo, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Pero bueno, Ismael, si te parece, vamos directamente a hablar con nuestra invitada, que es una especialista en la materia, y bueno, yo voy a esconderme por aquí, así que nada, Ismael, ¿a quién tenemos hoy? ¿De qué vamos a hablar? Pues hoy entrevistamos a Rebeca Pascual, ella es responsable de obra nueva de A10 Inmobiliaria, así que bienvenida, Rebeca, a nuestro podcast. Buenos días, gracias. Antes de nada, cuéntanos, ¿quién es Rebeca Pascual? Cuéntanos un poquito más de ti. Bueno, pues lo común es decir que por casualidad, ¿no? Y la verdad es que sí, que en ese momento tenía una empresa, de hecho, de comunicación y marketing, y apareció la oferta de A10 por ahí y me lancé. Pero tengo que decir que lo que realmente me trajo a este sector es esa oportunidad y ese reto que vi en innovar precisamente en un sector en el que el marketing todavía estaba incipiente, en una empresa que tenía muchísimas inquietudes en desarrollar nuevas estrategias, en innovar, en atreverse a hacer cosas distintas, y eso es lo que hizo que me quedara y apostara por trabajar con ellos y pues coger un proyecto que, como os digo, también ilusionante y muy, muy retador, ¿no? Claro, todo esto viene de que mi formación, cuando yo arranqué, yo soy licenciada en comunicación audiovisual, en el mundo de la comunicación, el periodismo, etcétera. A partir de ahí, en mi desarrollo profesional, arranqué trabajando en distintas empresas, entre ellas Volkswagen Navarra, y ahí fue donde me di cuenta que realmente lo que me gustaba era conectar a las empresas, las marcas, con su lenguaje propio, con lo que las personas estaban buscando. En ese momento en el que tú entras en el mundo de la empresa y detectas
bueno, pues que parece que las personas no están entendiendo muy bien lo que la empresa quiere, que no solamente quiere venderles, ¿no? Y partiendo un poco de esa premisa en la que pues dije, esto hay que cambiarlo de alguna manera, pues fue cuando ya me lancé a especializarme en cosas de marketing, en marketing digital, etcétera. Y ya en los últimos años lo que he hecho ha sido especializarme en el conocimiento del consumidor, que en la entrevista lo iréis viendo, pero lo voy a nombrar muchas veces porque creo que es la base y la clave de todo esto. Y es que precisamente conociendo al consumidor y con mi formación en experiencia de cliente, incluso en neuromarketing, bueno, pues consigues hacer que todas esas estrategias de marketing sean mucho más eficientes, nosotros consigamos ser más eficaces, etcétera. Así que con todo ese recorrido, bueno, pues he pasado de dirigir el departamento de marketing de Aliez Inmobiliaria, que es la empresa inmobiliaria líder aquí en Navarra, a formar parte también de ese último cargo, ¿no? Que me has dicho, responsable de Obra Nueva. Pues es así. Hace 4 años que se lanzó más o menos esta línea de negocio ya con mayor fuerza dentro de la empresa y bueno, pues la cogí también pues como un reto y una ilusión. Bueno, pues porque aquí, entre otras cosas, no solamente hacemos el marketing que se ve, ¿no? Que se tangibiliza, esa parte de publicidad, marketing digital, sino que hay que analizar al consumidor, definir el producto, bueno, pues lo que viene siendo el marketing en toda su globalidad, que abarca mucho y que a mí me encanta, ¿no? Esa parte de marketing más estratégico en el que tomas decisiones y luego realmente ves que, bueno, pues que consigues ayudar a ese consumidor de alguna manera. De ahí que ahora esté enfocada en toda esta parte de Obra Nueva, que parece que es igual que la segunda mano, pero que tiene muchas cosas distintas y también es un reto muy, muy motivante. Todo eso te cuento de todo lo que he hecho. Bueno, Rebeca, pues hoy queríamos hablar de cómo conectar con clientes. Algunos lo llaman enamorar, otros lo llaman conquistar. Pero cuando hablamos de conectar con el cliente, ¿realmente a qué nos referimos? Bueno, pues os lo voy a contar, porque muchas veces yo también cuando escucho estas palabras, ¿no? Y cuando lo cuento también a los distintos compañeros, te quedas con la sensación de que son palabras vacías, ¿no? Y os devuelvo la pregunta, ¿realmente tengo yo que enamorar a mi cliente? Bueno, pues no, yo le tengo que vender, ya, pero es que vendiéndole solo, claro, vendiéndole solo vas a conseguir pues una relación transaccional. ¿Qué es esto de una relación transaccional? Pues algo que en el momento en el que le vendas, él se va a olvidar de ti, tú para tu casa, él para la suya, y se acabó. Y no estamos aquí para eso. Si realmente queremos vender y ser buenos profesionales, y más en nuestro sector, que me consta que más del 80% prácticamente de nuestros clientes ya son referidos, es gente que nos recomienda, tenemos que apostar por tener relaciones duraderas con esa persona. Entonces, respondiendo a lo que me decías, conectar, enamorar, al final tenemos que tener en cuenta en que en una relación comercial, como es la nuestra, de vendedor o de asesor inmobiliario a cliente, somos personas. Hay 2 personas ahí en la base. Entonces, como personas que somos, tenemos que aprovechar también que nuestra naturaleza humana hace que seamos sociables. Y si somos sociables, ¿cómo conectamos entre personas? ¿No? A veces yo cuando arranco, que eso no te lo he contado antes, pero también soy profe, cuando arranco mis clases de experiencia de cliente suelo decirles, venga chicos, a los chavales de 20 años, ¿cómo enamoraríais a una persona? ¿No? A un chico, a una chica. Y ahí ya me dan la clave y me dicen, claro, les tenemos que conocer. Claro, pues si le gusta el cine, le invitarás al cine, pero si odia el cine y le invitas al cine, ya la has liado, ¿no? Bueno, pues con los clientes nos pasa igual. Tenemos que escucharles, tenemos que saber qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, y en esa relación de persona a persona encontraremos el vínculo, encontraremos la manera de empatizar, que es otra de las claves de ese momento de conectar con ella, y todo eso pues, nos va a ayudar precisamente a generar ese vínculo, pero para eso tenemos que saber qué hay detrás de su decisión de compra o de venta, qué es lo que le motiva realmente, ¿no? ¿Qué es lo que a esa persona le ha hecho pensar ahora mismo en vender su casa? Si no llegamos hasta ese punto, no vamos a poder conseguirlo. Y ya en ese paso más, cuando hablamos de enamorar, estamos hablando ya de generar emociones positivas, ¿no? Aquí, pues cuando hablemos, que espero que hablemos muchas veces en estas formaciones de experiencia de cliente, veremos que lo que tenemos que hacer es intentar ver de qué manera emocionalmente podemos impactar en la otra persona. Habrá veces que sean negativas y tendremos que aliviarlas, pero cuando son positivas vamos a conseguir que la otra persona nos recuerde, y esa es la base de todo esto, conseguir que esa relación sea memorable para que esa conexión realmente perdure en el tiempo más allá pues, de lo que pueda costar esa relación transaccional que no nos va a llevar a ningún sitio.
En este caso, Rebeca, me gustaría plantearte dos preguntas. Por un lado, me gustaría conocer si realmente es necesario aplicar en todos los casos este tipo de estrategias. Y segundo, cómo no, queríamos también conocer en qué consisten realmente estas estrategias. ¿Cuáles son esas estrategias que podemos llevar a cabo? Si son necesarias o no, pues ahora mismo probablemente muchos asesores inmobiliarios están diciendo, bueno, yo consigo conectar con mis clientes, bueno, porque tengo una capacidad social, empática, positiva. Y con eso me vale, consigo que me refieran, etcétera. Sí, a veces por naturaleza podemos utilizar solamente nuestra empatía. Pero ¿por qué son, ¿no? Especiales o esenciales, ¿no? El utilizar estas estrategias de marketing? Precisamente para ser conscientes de lo que estamos haciendo. Pero en el momento en el que somos conscientes de lo que estamos haciendo, podremos utilizarlo y podremos diseñar ese tipo de experiencias no solamente con los clientes que nos resulta fácil conectar, sino con todos los demás, ¿no? De ahí también que para ellos sea muy importante trabajar toda la parte que son los perfiles psicosociales de cómo es cada cliente, ¿no? Escucharle cómo son y según cómo sean adaptar nuestro lenguaje y nuestro discurso. Por lo tanto, ¿qué estrategias son las que hay que hacer? Pues no solamente las propias acciones o esa propia naturaleza empática que tenemos nosotros, sino que primero es el momento de investigar, porque hay que investigar y ver qué es lo que me está diciendo el cliente. Nos sorprendería, y yo aproveché la pandemia para hacerlo, qué nos contestan los clientes de lo que les gusta de nosotros y lo que no. Aprovechar todo ese conocimiento, analizarlo, ponerlo sobre un papel, ¿vale? Y a partir de ahí diseñar esas estrategias que a veces van a ser pequeñas acciones que encima no cuestan recursos, no cuestan dinero, por lo tanto todavía nos gustan más porque nos hacen ser más eficientes sin costarnos dinero. Y ponerlas sobre la mesa. ¿Por qué es tan importante también? Porque ese conocimiento que nosotros en el tú a tú tenemos con nuestro cliente, lo tengo yo como asesor inmobiliario, pero probablemente mi coordinadora que va a atender también a ese cliente en un momento dado, o incluso mi compañera de atención al cliente, la que le coge el teléfono, no le conoce. Por lo tanto, puede recibir una atención diferente. Entonces, una de las claves también de diseñar estas estrategias de marketing para la experiencia del cliente es que todo el mundo tengamos esa unión y esa misma visión de cómo es ese cliente, porque eso sí que es verdad, si la experiencia que recibe de todos nosotros es la misma, él tendrá finalmente una buena experiencia. Pero como esté recibiendo un trato excelente por mi parte como asesor inmobiliario, pero en cambio en algún momento de su relación con nosotros, la coordinadora, la persona de atención al cliente no tenga ese mismo feeling con ese cliente, ya la experiencia no va a ser positiva. Entonces estamos perdiendo, ¿no? Nosotros de alguna manera todo el trabajo que ya venimos haciendo. Por eso es tan importante aplicar estas estrategias y ser conscientes de ello, porque básicamente vamos a conseguir ser mucho más eficientes en los resultados que obtengamos en las relaciones. Rebeca, hablas de investigación de clientes, pero también es necesario conocer cuáles son las necesidades de esos clientes, es decir, no solamente conocer el perfil, sino saber exactamente qué les preocupa y cómo podemos satisfacer esa necesidad que tienen. Y además también es importante conocer que es necesario persuadir a esos clientes para darles ese empujón final. Sobre todo cuando tenemos escasez de producto. En el caso, por ejemplo, de la obra nueva, cuando nuestro producto es limitado, quizá todavía tiene mayor importancia esto de persuadir, pero por muchos agentes inmobiliarios o para muchos agentes inmobiliarios, quizá esto de persuadir no tiene muy buena imagen. Así que no sé si nos puedes definir un poco mejor a qué nos referimos cuando hablamos de persuadir. Sí, la verdad es que el concepto de persuasión, no sé por qué, pero ha cogido una connotación muy negativa y no es así. O sea, para esa connotación negativa ya tenemos la palabra manipulación, que también existe, ¿no? Y que no tiene nada que ver. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental? Bueno, pues que en la persuasión al final estamos buscando el cambio en la otra persona, pero a través de argumentos lógicos y coherentes. Estamos argumentando, ¿no? y buscando siempre también algo positivo en la otra persona. Nosotros no persuadimos para mal venderle un piso, aunque sepamos que esa persona no lo necesita o no lo quiere o no se ajusta a sus necesidades. Eso no es persuadir, eso es manipular. Eso es decir, yo tengo un objetivo que es conseguir mis objetivos de venta este mes y me da exactamente igual que de la manera que sea lo voy a conseguir, aunque sea, pues bueno, vendiéndole a una familia de 4 personas un piso de 2 habitaciones, yo qué sé, ¿no? No, eso sería manipular. Persuadir es otra cosa. Persuadir realmente es aprovechar nuestras capacidades, ¿vale? Para convencer al otro de algo que le resulta útil y que es beneficioso para él. Hay una teoría que a mí me gusta recordarla, porque además son términos que yo creo que todos hemos escuchado alguna vez, que es la teoría de Aristóteles, ¿no? Al final el arte de persuadir se basa en el ethos, logos y pathos. Algunos tendremos las 3 habilidades y otros solo tendremos una o 2.
¿no? Entonces, ahí está la autoridad que te da el ethos, pues porque ya eres una persona reputada en el sector, con nombre, con conocimientos, la experiencia, etcétera. El logos lo que va a hacer es que sepas argumentar con esos conocimientos precisamente todo lo que puede ayudar a esa otra persona a tomar esa decisión. Y luego, ojo, también está el patos, o sea, también es verdad que hay una parte emocional, pues que hace, pues como hemos visto muchos líderes también en la historia, ¿no? Que tienen esa habilidad de persuadirnos pues con la emoción, ¿no? Con esa pasión que transmiten o con pues, esa pasión que les viene de su vocación como profesionales. Entonces, claro, cuando ya le ponemos nombre a las cosas y hablamos de esto, pues ya persuadir no parece tan malo. Y realmente persuadir es empujar a la otra persona a tomar una decisión, pero que sabes que le va a beneficiar, no que le va a perjudicar. Y por eso, bueno, pues cada uno tiene que utilizar las habilidades que mejor tenga, porque al final estos son las famosas soft skills que algunos desarrollamos más y otros menos. Sí, sí, totalmente, Rebeca. De hecho, estaba pensando ahora en esos compradores que no voy a decir que tienen miedos, pero sí que le generan quizá cierta inquietud el hecho de comprometerse pues durante muchos años, sobre todo porque al final nos atamos, aquellos que compramos vivienda, durante aproximadamente unos 30 años con una hipoteca, ¿no? Por eso es tan importante pues, que no solamente tienes que conectar con el producto, etcétera, sino que tienes que conectar con, a ver, ¿qué te pasa hoy? ¿Qué necesitas? ¿Que vas a tener un hijo y necesitas una habitación más? Venga, pues vamos a buscarlo. Esto cuando estaba preparando la entrevista, yo digo, bueno, claro, es tan sencillo como cuando alguien dice, venga, voy a tener un bebé. Claro, esa pareja está ilusionada con su bebé, entonces lo que más le va a importar de la vivienda es la habitación del bebé, que no tenga ruidos, que tenga luz, que si la cuna le entre, que le ponga un papel bonito. Si tú te enfocas en satisfacer toda esa parte emocional que tienen tan activa ellos en ese momento, ahí les estás persuadiendo, pero eso es negativo, ¿no? Realmente estás alimentando la ilusión que ellos tienen y dándoles a conocer que realmente esa vivienda se ajusta a que esas ilusiones y esos sueños que ellos tienen se cumplan. Ahí es donde estamos persuadiendo y no, pues intentando, yo qué sé, venderles una casa en la que la pobre habitación del bebé no tiene luz, encima tiene el salón del vecino al lado, pues ahí sí que estaríamos manipulando. Entonces esa es un poco la diferencia. Son ejemplos llevados a extremos, ¿no? Pero esa es la diferencia entre persuadir o manipular al cliente que tenemos delante. Rebeca, no hay una segunda oportunidad para dejar una buena primera impresión. Además, en un proceso de compraventa es muy complicado mantenerlo a lo largo de todo el tiempo, porque evidentemente podemos fallar y si fallamos podemos dejarle al cliente una percepción muy negativa. ¿Cuáles serían las claves para mantener siempre ante el cliente esa percepción de que somos buenos profesionales? Como bien has dicho tú, una buena impresión es fácil, pero se puede romper tan fácil en el momento, en el transcurso de la relación, que hay que tener muchísimo cuidado en ese punto. Por supuesto que no es fácil mantener una buena impresión, ¿no? Durante todo el proceso. Ni hay una fórmula mágica hecha ni para todos, ¿no? Ni para cada situación. Yo creo que cada uno es diferente y cada uno tiene que ver, ¿no? Qué es lo que puede aportar de valor al cliente. Pero por destacar, yo destacaría 3 conceptos fundamentales. El primero es generar confianza. Y cuando hablo de generar confianza lo voy a bajar al terreno, porque también es una palabra que muchas veces es muy vaga, ¿no? Muy vacía. No, o sea, generar confianza significa transmitir mucho conocimiento y mucha verdad. Tienes que demostrar realmente que sabes de lo que estás hablando, que sabes por el proceso que van a pasar, que sabes cómo es el producto que están comprando con todas sus características y luego lo tienes que transmitir con muchísima verdad, con muchísima transparencia. Incluso si algo no lo sabes, decirlo. Si te equivocas, asumirlo y afrontarlo. Y solo de esa manera podrás realmente hacer que esa persona confíe en ti. Y esto lo uno también con el segundo concepto que yo destacaría, que es la empatía. Cuando empatizas con una persona, realmente es todo lo que hemos dicho, estás conectando, estás vinculándote a ella, está detectando que de alguna forma le importas, que no simplemente has venido aquí a contarle tu libro y tu libro es muy bonito y ya está. No, si empatizas con esa persona, estarás trasladando tu lenguaje y tu discurso a lo que esa persona necesita. Por lo tanto, esa persona lo va a percibir de una manera positiva y pues vas a conseguir también que sigas manteniendo esa buena impresión y esa buena impresión como profesional, que no solamente tiene conocimiento, sino que también tiene ese tacto, ¿no? con las personas. Y por último, algo que creo que
se ha hablado muy poco en este sector y creo que tenemos que hablarlo más, es también con el desarrollo de nuestra inteligencia emocional. Que sí, sabemos lo que es la inteligencia emocional, pero es que realmente detrás de eso está el conocernos a nosotros mismos muy bien, porque nosotros no podemos ofrecer un buen servicio si no nos conocemos bien, si sabemos nuestras limitaciones, si potenciamos nuestras capacidades y todo eso lo trasladamos a la relación con el cliente, a que si yo me levanto hoy con el pie cruzado, pero tengo 3 visitas con 3 clientes que están esperando de mí mi ayuda, pues tendré que saber cómo automotivarme. Y cómo automotivarme, pues igual pasa por acciones tan sencillas como ponerme las 3 canciones que me chutan de energía por las mañanas a todo volumen en el coche. Pero eso, para saber cómo me automotivo yo, tengo que hacer un trabajo interior importante que se trata simplemente de pararnos a pensar, que es algo que en el mundo vorágine, que me da igual si llamarlo buca o llamarlo como queráis, pues no hacemos nunca, ¿no? Y si yo me paro a pensar cómo soy, se me da bien, qué se me da mal, me entreno, me desarrollo y me sé también autocontrolar emocionalmente, pues sabré cómo afrontar esa relación con el cliente y cómo seguir manteniendo esa buena impresión. Y sobre todo, que si yo tengo esa pasión y esa vocación por mi trabajo, saberla también transmitir. Pues todo esto forma parte y es muy sencillo. O sea, yo ya cuando lo bajo al terreno, que ya hablaremos en los cursos, es muy sencillo. Las herramientas que yo tengo para automotivarme, para autocontrolarme, para esa gestión emocional, son cosas muy básicas que son 10 minutos al día y, como digo yo, después de 21 días ya se convierten en un hábito y ya está, no tienes más. Y os aseguro que el sentirte bien contigo mismo se transmite. Y aquí que estamos hablando muchas veces de generar emociones positivas, etcétera, yo no puedo generar una emoción positiva si tengo el día cruzado y si yo mismo, hacia mí mismo, no he hecho ese trabajo inicial. En cambio, si sí que lo tengo, estoy allanándome el camino para que las relaciones con el resto de personas sean mucho más fáciles. Por lo tanto, yo haría hincapié, como os digo, en esos 3 aspectos, en la confianza a través del conocimiento y de la verdad, en la empatía y en trabajarnos un poquito nosotros mismos con la inteligencia emocional para poder dar esa buena impresión de buenos profesionales constantemente. Pues Rebeca, la verdad es que me lo dejas votando porque evidentemente la inteligencia emocional es fundamental para conseguir nuestros objetivos y sobre todo, no sé tú cómo ves, que es también necesario aplicarlas para superar esa primera barrera que tienen esos clientes cuando quizá tienen una imagen que no es muy realista, pero que ahí está por parte de muchas personas de nuestra sociedad, en cuanto a que la ayuda que tiene un agente inmobiliario pues no es muy adecuada o al menos no desean trabajar con un agente inmobiliario. Como digo, desde el principio, aunque luego ya sabemos que al final sí, pero ¿cómo nos podemos plantear superar esa primera barrera? ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero, y esto lo aprendí yo también hace tiempo cuando me formé en liderazgo, es que creo que tenemos que quitarnos nosotros esa barrera o ese prejuicio, esa creencia limitante de que todavía todo el mundo piensa así, ¿no? Del sector. Sí que es verdad que habrá gente que todavía piense así del sector, pero ya no son tantos, ¿no? Ya poco a poco yo creo que se está haciendo un gran trabajo de profesionalización del sector y ya no todo el mundo tiene esa imagen. Pero aún así, con lo que me dices, generar ese efecto wow, ¿no? Bueno, la experiencia del cliente no se diseñó solo para generar esos efectos wow cuando todo estaba bien. Se generó también, o sea, se ha creado precisamente para esos momentos que tienen una carga emocional negativa, ¿no? Como puede ser simplemente que alguien venga pensando mal de nuestra profesión, darles la vuelta y aliviarlos de alguna manera y de esa manera generar una emoción positiva. A ver, sí que es verdad que todo esto ayuda precisamente con lo que he respondido a la pregunta anterior, ¿no? Conocimientos, confianza, empatía, pensar en las personas, que yo creo que es la clave, no tanto en la relación transaccional. Todo eso hace que poco a poco vayamos aliviando. Pero volviendo a lo que yo os decía, al final para generar una experiencia wow necesitamos conocer cómo va a ser esa experiencia wow para el cliente, qué es lo que genera esa emoción positiva en el cliente y entonces a partir de ahí podremos activar distintas acciones, ¿no? Que nos ayuden a generar esa experiencia positiva. Por bajarlo al terreno, un caso que cuando yo analicé la experiencia y el journey, digamos, el pasillo del cliente, todas esas interacciones que tiene con nosotros a lo largo de una operación de venta, detecté que el momento en el que paga los honorarios es muy desagradable para un cliente, ¿no?
bueno, pues ese momento tan desagradable para el cliente tenemos que aliviarlo con una acción tan sencilla como darle un obsequio. Y vais a decir, joder, qué fácil. Sí, pues no solamente lo estamos aplicando en la inmobiliaria. ¿Cuántas veces habéis ido a un restaurante y de hace, os diría, 2, 3 años aquí, cuando os ponen la cuenta, os ponen unos caramelitos al lado del precio? Muchísimas veces. ¿Y qué es lo que estáis vosotros sintiendo en ese momento? Ah, bueno, mira, me ha regalado unos caramelos, venga, le voy a pagar. Ya, pero es que igual la cuenta te parece carísima, pero en ese momento ya nuestro inconsciente está funcionando y está pensando de una manera distinta. Y con la experiencia de cliente o conseguir esos efectos wow, lo que tenemos que hacer precisamente es apelar a esa manera inconsciente de tomar decisiones que tenemos y a esos principios básicos que todo ser humano tiene de pensar y actuar, ¿no? Y apelando a ellos conseguiremos cambiar, ¿no?, esa carga emocional negativa a una carga emocional positiva. Entonces, al final, todos tenemos esas reacciones, ¿no?, cuando nos ponen los caramelos en la cuenta. Pues ya nos cuesta un poquito menos que la comida sea más cara, ¿no?, que en otro sitio. Pues todo eso está estudiado, ¿no? Y al final es lo que me decías, ¿hace falta pensar en esas estrategias de marketing cuando queremos conectar? Claro que sí. O sea, los restaurantes no pusieron los caramelos porque de repente a uno se le ocurrió la idea de que poniendo un caramelo ahí iba a mejorar algo. O no, no, no. Es que está muy estudiado que cuando regalas algo, precisamente por el principio de reciprocidad, hace que la otra persona te dé algo a cambio sin sentirlo como algo especialmente negativo, ¿no? Y sobre todo, pues claro, en nuestro caso, al final los honorarios, que es un importe importante para ellos, y uniéndolo a esa mala visión que tienen del inmobiliario, ¿no?, que probablemente alguno todavía piense, pues te estás ganando dinero con la venta de mi piso. No, perdona, estoy ganando dinero por unos servicios que yo te he prestado. Entonces, cuanto más agradecidos nos mostremos y positivos en ese momento y más generosos también a lo largo de nuestra relación y vea que realmente le estamos ayudando y pongamos en valor nuestro trabajo, pues ese momento cada vez será, ¿no?, menos negativo para ellos. Entonces, generar el efecto wow no es fácil en cuanto a diseñar, pero una vez lo hemos diseñado con todo ese conocimiento previo que tenemos que adquirir del consumidor, ahí sí que es muy fácil. Va a haber cosas que son súper sencillas de hacer y que cambian brutalmente el resultado de esa sensación que se lleva al cliente de la experiencia que ha vivido con nosotros. De hecho, ahora estaba pensando en un ejemplo dentro de la hostelería, cómo pues se cuidan mucho los detalles, ¿no? Y vemos cómo hay algunos restaurantes que cuando nos dejan la factura, pues no solo nos lo dejan en una bandeja de plata, sino que hay otros pues que lo ponen en una caja muy bonita, muy pensada, muy cuidada. Y es que también hay que mimar los detalles, ¿verdad? Sí, claro, fíjate, ayer mismo teníamos aquí a unos clientes, ¿no?, firmando sus reservas y demás, y bueno, pues había que cambiar ciertas cosas en la reserva, etcétera, que eso te va a llevar un tiempo a nivel administrativo. Claro, en ese momento tienes dos opciones, o decirles, esperar un momentito aquí y tal, que puede ser muy amable, pero esperar un momento aquí que vamos a modificar esto. Claro, ellos en ese momento tienen una tensión porque venían a firmar algo con lo que en una cláusula no están de acuerdo y tienes que cambiarla. Aunque seas muy voluntarioso y la vayas a cambiar, esos 10 minutos o 5 minutos que te pueda costar, para ellos son eternos y se están frustrando. O sea, por momentos, ¿no?, va decayendo ahí la carga emocional en la sala. Entonces, en ese momento, les invitamos a tomar un café. Hubo hasta una broma, porque uno de ellos dijo, yo casi prefiero un cubata, ¿no? Bueno, pues esos momentos tan sencillos de invitarles a tomar un café, que te contesten, ¿no?, con esas, al final, pues con esa gracia, ¿no?, hace que baje su nivel de alerta. O sea, al final, nuestro cerebro funciona, bueno, el de cada uno funciona de una manera, pero sí que es verdad que hay ciertas cosas en las que funcionamos igual. Si nuestro cerebro ya sabemos cómo va a funcionar, en el momento en el que les invitamos a un café, va a cambiar, el nivel de alerta va a bajar, le vamos a tener más tranquilo y cuando vengamos ya con el contrato para firmar o con la reserva para firmar, vamos a encontrarnos con personas con otra actitud. Si en ese momento hubiéramos pues sido más escuetos, ¿no?, y ni le invitas a un café, ni le dices nada, les tienes aquí esperando solos, incómodos, porque al final están incómodos, pues cuando vuelvas, pues probablemente encuentras caras largas y cuando se van por la puerta, pues esas personas no se van a acordar de tener una experiencia positiva, precisamente. Se van a acordar de que cuando vinieron a firmar había un error en la cláusula y se las ha tenido que cambiar. De esta manera, ¿qué conseguimos? Pues que salieran
las 4 personas además sonrientes, haciendo gracias de, joder, qué guerra te hemos dado, no te preocupes, tal, está todo genial, muchísimas gracias por la atención, venga, tal. Y probablemente, pues pasado mañana, me pueden recomendar a alguien o van a venir y acaben comprando más cosas. ¿Por qué? Porque son ese tipo de clientes que cuando resuelves un momento negativo, te lo agradecen mucho más, pero tienes que tener, digamos, esa habilidad, ¿no? Para resolver estos momentos que a veces, como decía antes, te puede salir natural, pues porque al final estamos hablando de entre personas y una relación social, pues puede ser más o menos social y más o menos empático, pero si todo esto tú lo tienes establecido, que por eso se diseñan las experiencias de cliente en un manual de atención al cliente, es mucho más fácil, porque yo puedo tener ese carácter más empático, pero mi compañera ser una grandísima profesional y ser más introvertida. Pues no le puedo pedir lo mismo. Pero si ya le digo, además de decirle, mira, unas arras se firman así, 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 le digo, vale, pues cuando las vayas a firmar, primero les saludas, les dices qué tal están. En este momento les invitas a tomar un café. Cuando te vayas, les miras a los ojos. Pues son pequeños detalles que hacen grandes cambios en la relación y en la experiencia del cliente. Y es que, Rebeca, aunque muchos tenemos en cuenta que estos detalles son importantes, pues a veces el día a día hace que se nos olviden. De hecho, nos pasa mucho en los cursos, ¿no? Oye, esto ya lo sabía, esto está claro que hay que hacerlo, pero cuando entras, como digo, en el proceso de trabajar con un cliente, pues a veces es cierto que se nos olvidan estas cosas primordiales para dar una muy buena primera imagen y al final que ese cliente tenga una experiencia guau. De hecho, quería comentar que este mes de febrero te estrenas en Fotocasa Pro Academy con un curso que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo podemos enamorar al cliente en 3 pasos? No sé si nos puedes decir más detalle acerca de lo que nuestros clientes, nuestros asistentes van a ver en el curso. Bueno, pues ¿qué vais a poder descubrir? Podríamos estar hablando de todo esto un montón de tiempo porque yo me alargo y como veis me encanta. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues precisamente ver que hay habilidades mucho más allá de temas comerciales, de temas técnicos, legales, etcétera, que son muy importantes para el desempeño de nuestra profesión, que nos van a ayudar a diferenciarnos y que esas habilidades pues parten mucho de vuestra propia persona, ¿no? Y sí que es verdad pues que ahora está esa oportunidad, ¿no?, de diferenciarse y distinguirse con tantos asesores inmobiliarios que tenemos hoy en día ya en nuestro país, pues aplicando estas famosas a veces llamadas soft skills. Pero por centrarlo, en este webinar lo que vamos a ver es, por un lado, conocer cómo va a ser ese cliente que vamos a tener delante con pequeñas claves de cómo identificarlo y precisamente por ese perfil que tiene de cliente vamos a aprender con 4 pinceladas cómo modificar nuestro lenguaje para que nos entienda mejor, para conseguir persuadirle, ¿vale? No manipularle, persuadirle. Luego también lo que veremos será cómo toman esas decisiones, ¿no? Y cómo eso está influenciado por lo que os hablaba, ¿no? Por esos principios que nuestro cerebro tiene ya muy, muy desarrollados y que todos actuamos así. Entonces, lo que vamos a ver precisamente es cómo tienen ese comportamiento, cómo se efectúa y cómo podemos detectarlo para precisamente usar nuestras capacidades y nuestras habilidades para enfocar esa toma de decisión hacia ese punto que nosotros queremos. Y en tercer lugar, lo que veremos es, vale, ¿cómo analizo yo esa experiencia que le estoy dando? Si la estoy dando buena, mala o en qué momento, pues quizá estoy generando un momento no tan positivo para ellos, ¿no? Y cómo puedo cambiarlo. Claro, son muchas cosas que, como digo yo, en este primer webinar veremos pequeñas claves de estos 3 conceptos, de estos 3 temas tan relevantes, que espero poder seguir desarrollándolos porque sí que es verdad que hay muchas cosas detrás que nos pueden ayudar, pero sobre todo lo que quiero que os quedéis en esta formación es que con pequeñas pinceladas muy sencillas podéis empezar a ver cambios en vuestra actividad diaria y, como bien decía Ismael, ¿que son cosas que igual ya conocéis? Sí, puede ser, pero vuestro día a día y vuestra actividad frenética y vuestro poner el foco precisamente en esa actividad comercial, pues muchas veces hace que las dejemos de lado. Y no las dejéis de lado, porque es la diferencia entre conseguir mejores resultados todavía que los que ya tenéis. Entonces, si queréis seguir avanzando y mejorar todavía un poquito más y ser más eficaces y eficientes en la relación con vuestros clientes, ya os digo que son cosas muy sencillas que al aplicarlas vais a notar la diferencia. Pues súper interesante, Rebeca.
Como sabes, Fotocasa Pro Academy es un proyecto de formación. De hecho, como bien dice Ismael, te vas a estrenar, en breve con nosotros. Y siempre nos gusta cerrar las entrevistas con esta pregunta. ¿Qué recomendarías a un profesional inmobiliario en lo que debería formarse? Mira, pues le voy a dar el mismo consejo que me di a mí misma hace unos años, ¿vale? Cuando alcanzas ya un nivel en una profesión en la que tienes experiencia, tienes conocimiento y se te da bien, y además disfrutas con ella, creo que es importante dar un paso más allá. Estábamos hablando de la imagen que tenía el sector, del gran trabajo de profesionalización a través de la formación que se está haciendo en los últimos años, que es magnífico. Bueno, pues aparte de toda esa formación referente al sector y a la profesión, hace falta abrir un poco más el espectro y formarse, ¿no?, en cosas como las que os estoy diciendo. Conozcamos bien al consumidor, entendámosle y saquemos partido de nuestras propias capacidades. O sea, vamos a formarnos en nosotros mismos, ¿no? Voy a decirlo de esa manera. Formémonos en nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos muchísimo potencial todavía por explotar, que estoy segura que entrenándolo un poquito vais a ser capaces de encontrar y mejorar y de ver los resultados en poco tiempo. Y creo que es fundamental que empecemos a ver fuera también del sector las cosas que podemos traer a nuestro sector. Eso es clave. O sea, yo lo hice en marketing y así pues se ha ido desarrollando todas las estrategias de marketing de la empresa pues durante estos últimos 8 años y lo estoy haciendo también a nivel personal, ¿no?, con mi profesión y con el perfil que yo tengo. Pues, liderazgo, neuromarketing, son cosas que al final dices, bueno, pues vamos a conocer un poquito más del desarrollo personal, no solamente el profesional. Entonces creo que nos hemos enfocado mucho en el desarrollo profesional, que está muy bien, y yo animo a todos los asesores inmobiliarios a que se metan un poquito más en ese desarrollo personal, a la que luego acabaremos aplicando esas estrategias de marketing, sí, pero necesitamos tener ese desarrollo porque les va a ayudar a crecer, les va a ayudar a sentirse mejor y sobre todo les va a ayudar a que esa vocación que tienen, seguirla alimentando, seguir alimentando esa pasión y seguir encontrándole, ¿no?, como decimos siempre, el sentido de levantarme a las 8 de la mañana para trabajar, estar 12 horas y llegar con una sonrisa a casa, ¿no? Bueno, pues creo que todo eso todavía hay camino por hacer, lo cual no es una cosa negativa, sino que es muy positivo que todavía haya camino por hacer en este sector, en esa profesionalización de nuestros asesores inmobiliarios y siempre teniendo en la base que somos personas. No hace mucho, ¿no?, a mí me decían también al final, hoy en día con todo este marketing digital, todos los profesionales, los CEOs, la gente súper importante es súper alcanzable por nosotros, ¿no? Bueno, pues es que es una persona como tú y no es más importante que tú. Entonces, aprendamos de ellos, aprendamos de que tú como persona todavía tienes mucho que dar y precisamente formándote ahí en ese desarrollo personal creo que puedes sacar de ti muchísimo, muchísimo, muchísimo más de lo que ya cualquier asesor inmobiliario, sobre todo de éxito, está haciendo. Y yo animaría sinceramente a centrarse en esa parte, entre otras cosas, para diferenciarnos. O sea, en marketing necesitamos encontrar nuestro posicionamiento, ¿no? Pues nos tenemos que diferenciar de alguna manera. Pues, formación técnica y comercial ya tenemos todos, pues vamos a intentar salirnos de ahí, innovar un poquito y asumir ese reto, que, ojo, creo que es más complicado el reto de conocerse a uno mismo y sacar sus habilidades y potenciarlas que de formarte en cualquier otro tema. Así que yo os animo a todos a conoceros un poquito más porque estoy segura de que en cuanto empecéis a ver los resultados pues os va a gustar mucho más. Bueno, pues Juan Carlos, no podemos estar más de acuerdo, ¿verdad? Totalmente, totalmente, Ismael. Pues Rebeca, ha sido un placer tenerte en nuestro podcast. También es un placer tenerte en este nuevo pool de formadores de Fotocasa Pro Academy. Así que nos vemos prontito. 1.000.000 de gracias y muy interesante tu entrevista, de verdad. Un placer. Gracias. Igualmente, la verdad es que es un placer porque estos temas me encantan, así que encantada también de ayudar a las personas que van a asistir a esa formación, que esa es la clave de todo. Bueno, Juan Carlos, un tema que a ti y a mí nos gusta mucho. Sí, totalmente. A mí me encanta porque, como te digo, Ismael, no es algo en lo que piense en el día a día y es algo importante, ¿no? Porque al final
bueno, pues esa primera impresión, bueno, pequeñitas cosas que puedes cambiar para generar un impacto positivo. Hay acciones que puedes hacer, pequeñitas cosas que lógicamente influyen y mejoran esa percepción que se tiene de ti. Y yo reconozco que hay veces pues, que es algo que no, bueno, pues que no pienso, no trabajo tan intensamente, y es una parte importante. Sí, es una parte importante, sobre todo porque al final muchos de vosotros como nosotros hablamos con personas todos los días, y de hecho a veces es incluso complicado acordarnos de todos los que van pasando, por ejemplo, por nuestras oficinas. Por eso es tan fundamental el hecho de, primero, poder entablar una conversación que sea interesante, que sea amena, que sea agradable, pero también que te aporte la información suficiente para saber qué es lo que espera esa persona. Hablaba de un tema, Rebeca, que yo creo que es muy interesante, que es el perfil, no sé cómo lo he llamado, pero era más o menos algo así como el perfil del tipo de cliente que tenemos, ¿no? Nuestro buyer persona, que muchas veces lo hemos hablado. Pero aparte de tener claros cuáles son los perfiles de clientes que podemos tener en nuestra agencia inmobiliaria, aparte de propietarios, aparte de compradores, inquilinos, arrendadores o inversores, dentro de cada perfil hay segmentos de clientes que cada uno es posible que tenga una expectativa y que tenga incluso pues una necesidad totalmente diferente. Pero incluso teniendo claro esa definición, cada persona es un mundo, ¿verdad? Totalmente. Cada persona de alguna manera, o cada grupo de personas a las que te enfrentas, al final tiene unas necesidades, tiene unas inquietudes, tiene, bueno, unas características, una forma de comunicar, tiene unas expectativas, que esto es muy importante, pero ya no expectativas solo, bueno, pues del inmueble, ¿no? O expectativas de qué se va a comprar o cómo lo va a vender, sino expectativas en el propio profesional. Esto es algo que, bueno, pues que lo vemos todos los profesionales en todos los ámbitos, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos delante de un profesional, evidentemente percibimos, ¿no?, qué expectativas tiene contigo, si de aprendizaje, si bueno, quiere que se abra una colaboración, bueno, diferentes entornos. Y creo que es súper importante, ¿no?, tener esto en cuenta y en mente, porque evidentemente influye muchísimo en la relación. Fijaros, algo que yo hago muy mal, ¿no? Hay veces que recibo mensajes, bien correos electrónicos, bien WhatsApp, haciéndome una consulta o pidiéndome algo, y tardo en responder, ¿no? Porque como tenemos, bueno, pues esta vida tan tranquila que llevábamos en nuestro área, pues tardo en responder. Y muchas veces soy consciente, cuando ya doy la respuesta, que llegas tarde, ¿no? Pero no porque esa respuesta realmente llegas tarde, sino porque a esa persona se le ha bajado un poco esa emoción inicial, y te das cuenta que dar la respuesta lo agradecen, pero evidentemente has perjudicado un poquito tu imagen. De hecho, esto, por ejemplo, pasa mucho cuando nosotros trabajamos en el sector inmobiliario, ¿no? Por ejemplo, con propietarios o con compradores, que ellos te lanzan una consulta y tú tardas mucho en contestar. Tú has comentado en un principio de la relación que le ibas a dar un servicio personalizado, que ibas a atender a sus llamadas, etcétera. Pero luego, de repente, cuando tienes que comunicar algo o cuando esa persona necesita cierta comunicación, tardamos en responder, por ejemplo, más de 24 horas. Aquí rompemos eso que le preguntábamos antes, o le preguntabas tú a Rebeca, esa primera impresión realmente lo hemos perdido. Es decir, esa buena imagen que habíamos tenido en esa primera impresión, pues ha descendido. ¿Cómo podemos recuperarla? Pues esto a veces nos puede costar. Se puede recuperar otra vez. Lo hablaba Rebeca. Oye, pues si me he equivocado, podemos pedir disculpas o podemos hacer algo para intentar solventarlo. Pero sí que es verdad que debemos estar pendientes de nuestros clientes para que esto no pase. Sí, evidentemente. Además, hay algo que nos pasa al 90% de las personas, es que nos dejamos llevar por el día a día, ¿no? Por esas urgencias y ese ritmo que tenemos en nuestra vida tan frenética. Y a veces no nos paramos a pensar que estos pequeños detalles al final nos allanarían mucho las cosas, y tienen muchísima importancia, ya no solo con los clientes, que evidentemente es negocio, son oportunidades, tu funnel se amplía porque pasan a ser referenciadores, sino en las relaciones personales, ¿no? Como decía Ismael, pues con un proveedor, con amigos, con compañeros, con
esto es algo a valorar, ¿no? Sinceramente, yo según estaba escuchando y haciéndole preguntas a Rebeca, estaba reflexionando, ¿no? De, wow, aquí hay cosas que yo tengo que cambiar y soy consciente. Y no es fácil, evidentemente, porque como dices tú, el día a día, en una inmobiliaria o en casi cualquier trabajo a día de hoy, yo creo que después de la pandemia nos hemos vuelto locos. A veces se nos olvidan ciertos puntos clave en esas comunicaciones o en esas relaciones que tenemos que tener con los clientes. Un consejo muy sencillo es agendarnos realmente esos puntos, al menos los mínimos, con los que tenemos que comunicar, hablar, decir, hacer seguimiento, lo que sea, con esos clientes para que no se nos olvide y al final que ese propietario o ese comprador no piense que nos hemos olvidado de él, que no le estamos haciendo caso, etc. De hecho, ayer, por ejemplo, que tenía un curso, una academia presencial, claro, estábamos hablando de ese seguimiento que teníamos que tener con los propietarios, pero claro, no solo hacemos eso, hacemos mucho más. Entonces, una de las cosas que yo les comentaba es por qué no en un inicio de pues esa relación que vamos a tener con un propietario, una vez que firma el propietario ese encargo, oye, ¿por qué no cerramos ya los momentos en los cuales podemos hablar? Es decir, oye, si vamos a hablar una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, perfecto, pero yo me lo agendo aquí y además el cliente es consciente de que ese día, a esa hora, le voy a llamar. Totalmente. Es, bueno, evidentemente hay que meterle ciencia, ¿no? Estas cosas y planificación. Pero mira, te cuento una anécdota, Ismael. Bueno, esta semana he dado un curso de inteligencia artificial en nuestro Fotocasa Pro Academy y además, bueno, pues hace poquito lancé un canal de YouTube, ¿no? Entonces, lógicamente estoy recibiendo muchos inputs, tanto por los cursos como por el canal, por los vídeos, recibiendo muchos mensajes privados. Y uno de ellos era de una chica que me decía, mira, oye, enhorabuena por el curso, me ha encantado. Te propongo que quedemos y nos tomemos un café, una cerveza. Realmente no quiero nada, solo quiero que nos conozcamos y que podamos hablar un poco. No te voy a proponer nada, refiriéndose evidentemente a ámbito de trabajo. Simplemente quería conocerme a nivel personal y tomar una cerveza relajado. Y de todos los mensajes que recibí ese día, fue al que más caso, entre comillas, hice y el que mejor sensación me dejó, no porque quisiera conocerme, sino porque, por eso que decía Rebeca, ¿no? De, oye, entrego algo gratis sin buscar nada a cambio, ¿no? O sea, no estoy intentando generar una relación de, oye, te quiero conocer porque te quiero proponer ir al podcast o te quiero proponer que vengas a dar un curso, te quiero proponer una colaboración en no sé qué, sino es, oye, me caes bien, solo quiero conocerte y que tomemos una cerveza tranquilamente y, bueno, ponernos cara. Y oye, suerte su efecto, ¿no? Porque de todos los mensajes que recibí, bueno, pues probablemente sea de las primeras personas a las que contesté, ¿no? De sí, buscamos hueco y nos tomamos una cerveza. Incluso voy a pagar yo. Bueno, eso va a estirar. Y fíjate, estaba ahora pensando la relación que tiene ese tema que hemos tocado hoy de conectar con el cliente con el tema que hablamos con Tito Beltrán hace unas semanas acerca de los procesos, ¿no? Es decir, oye, ¿puedo conectar con un cliente sin necesidad de forzarlo? Sí. ¿Me va a ayudar a tener un proceso definido en cada una de las partes de la venta y de la captación para poder conseguir conectar con el cliente? También, ¿no? Es decir, esos puntos clave, sobre todo están en los momentos críticos de una compra o de una venta de una vivienda, nos va a hacer que el cliente vea que estamos ahí de su lado y que vamos a estar en cualquier momento para tratar de solucionar problemas que se encuentre en cualquiera de esos puntitos, ¿no? Que hay en el Customer Journey Map, que hablamos muchas veces. Totalmente. Además, tienen que ser temas que no sean forzados, pero evidentemente tienen que tener una planificación. Al final, cuando lo fuerzas y eres excesivamente, bueno, pues quieres abarcar mucho, quieres meterte muy en el cliente, te quieres hacer muy amigo suyo, bueno, pues a veces se nota que es forzado, pero con pequeñas pinceladitas y cuidando algunas cosas y metiéndolo en planificación, creo que, bueno, pues que puede ser poderoso. De hecho, es lo que te digo, yo adquiero el compromiso con todos vosotros a intentar, bueno, corregir esa parte, ¿no? Que sé que a veces me dejo llevar mucho por el día a día, por llamadas. Es más, hace un momentito antes de empezar a grabar, estábamos hablando de una circunstancia y no me para de vibrar el móvil y tengo una persona que me dice, llámame 5 minutos, estoy grabando podcast, no puedo llamarte, bueno, llámame...
entonces te das cuenta oye, que a veces hay que parar y centrarte un poquito más en esas personas que están detrás y con las cuales tú puedes dejar una mejor impresión y hacer, bueno, colaborar de otra manera y evidentemente ayudarles de otra manera. Eso, es cuidar los momentos, ¿no?, que tenemos con los clientes y sobre todo porque eso, como dice Rebeca, al final eso lo que nos va a aportar son referidos, que es lo que queremos todos, ¿no? Totalmente. Ismael, antes de cerrar, Venga. no me preguntas nada de mi canal de YouTube. Es que lo habías introducido antes, digo, ya no sé si volverlo a repetir. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pues bien. La verdad es que nada, os invito a todos vosotros, a los que nos estáis oyendo y a los que nos estáis viendo, a que os suscribáis al canal. Como sabéis, es un canal casi al 90% enfocado a aprender inteligencia artificial, a conocer herramientas de inteligencia artificial, a cómo sacarle rendimiento, y un 10% probablemente a la parte de marketing o digitalización. Buscarme como Juan Carlos Rivera Carmona, y si estáis interesados, pues bueno, hay poquitos vídeos todavía, pero bueno, es un recurso más, ¿no?, para que aprendáis inteligencia artificial. Algo que últimamente está muy de moda, ¿no?, este tema. Sí, yo creo que ya empieza a saturarse, ¿no? De hecho, hay mucha gente que no viene del ámbito tecnológico, que no ha tenido contacto con el ámbito tecnológico. Incluso hay gente que se dedicaba al desarrollo, digamos, profesional, coaching y no sé qué, y de un día para otro pues son expertos en tecnología y en procesos. Y esto, bueno, pues, oye, cada uno, a mí me parece bien, pero creo que es algo de lo que queda mucho por hablar, algo de lo que queda mucho por aprender y bueno, es algo que además a mí me encanta, Ismael. Bueno, pues seguiremos atentos. Que te vaya bien, Juan Carlos. Sí, señor, ¿te has suscrito? Yo me he suscrito, creo que el primero o el segundo. Muy bien, Ismael, muy bien. Pues nada, vosotros, daros las gracias por haber estado ahí una semana más y vamos a dejarlo por aquí. Venga, hasta la semana que viene. Un abrazo, amigos. Chao.